Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor por ser tan fiel, especial y maravilloso con cada uno de nosotros. Esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar de cosas tan impresionantes que están en la palabra de Dios. Mis hermanos, que todos debemos de saber, debemos de eh, poder nosotros con el poder de Dios atacar todo esto, ¿verdad? Porque recuérdese que la palabra de Dios está para instruirnos, para alentarnos, para levantarnos, pero también dice el Señor que Él nos da el poder para derribar, para botar, para arrancar y para derribar. Entonces nosotros todos mis hermanos, los hijos de Dios, ¿verdad? Los siervos de Dios, tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades, contra huestes, ¿verdad? Principados, todo lo que de lo que se trata, que es la maldad. Nosotros tenemos la potestad y el poder, mis hermanos, para poderle decir un hasta aquí, ¿verdad? Porque a eso nos llamó el Señor. Recuérdese que Él dijo, ¿verdad? En su palabra que mejores cosas que las que Él había hecho nosotros íbamos a hacer, porque nosotros tenemos también, ¿verdad? La guianza del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué dijo Él que mejores cosas? Porque él, en el momento que Él se lo dijo a los discípulos, Él todavía, mis hermanos, no había sido llevado al cielo. Entonces, en ese momento, mis hermanos, Él, ¿verdad? Él sabía lo que estaba diciendo, porque Él, mis hermanos, sabía que ahí a Él ya había pagado en esa cruz, ¿verdad? Él por eso se estaba anticipando, diciéndole a sus discípulos, ustedes van a hacer mejores cosas. ¿Por qué? ¿Verdad? Como le vuelvo a repetir, porque él sabía de que él iba a ir a una cruz y en esa cruz, mis hermanos, él iba a llevar todo el pecado nuestro y también él sabía que él iba a bajar a los abismos, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? En ese momento él bajó a los abismos y él venció, dice, a toda potestad. Por eso él nos decía que nosotros íbamos a hacer mejores cosas, no porque él no las pudiese hacer, sino que porque él iba a vencer y él venció por cada uno de nosotros. Por eso dice que Cristo venció y venció a toda potestad. Y eso es lo primero que usted tiene que saber, ¿verdad? De que él venció a toda potestad. Pero ¿cómo las venció él? Mis hermanos, en él no hubo pecado. En él, mis hermanos, él se mantuvo firme. Recuérdese que él vino en calidad de humano. Él dice, el verbo se hizo carne, o sea que él, mis hermanos, estuvo aquí en esta tierra como humano. Él era carne, así como somos nosotros. Por eso, mis hermanos, él estaba claro en lo que él decía, ¿verdad? Que nosotros íbamos a vencer. Por eso él decía, ustedes tienen que ser más que vencedores y más que victoriosos, porque mis hermanos, la victoria es la que él, a la cual él nos llevó, ¿verdad? De antemano, él nos llevó a la victoria para que nosotros aquí, mis hermanos, le hiciéramos frente a las situaciones, pero muchas veces por no escudriñar la palabra, nosotros no sabemos cómo lidiar con todas las situaciones que a veces hay en nuestra vida. Vivimos engañados, mis hermanos. ¿Cuánta gente vive engañada siendo instrumento del enemigo? No quieren cambiar, no quieren ser diferentes, no quieren reconocer, no quieren salir de esa vida, mis hermanos, pecaminosa en la cual están, ¿verdad? Porque el mismo pueblo cristiano, recuérdense que la palabra de Dios es para el pueblo cristiano, porque a todos aquellos que recibimos al Señor, empezamos a oír palabra, porque los que están en el mundo, mis hermanos, ellos no escuchan palabra de Dios, más ahora, mis hermanos, con todo lo que se está viendo, ¿verdad? Que el diablo, mis hermanos, está trabajando de una manera, le podría decir, que está sacando todo lo que él puede, mis hermanos, inventarse, sacar para que la gente, mis hermanos, se mantenga entretenida y al mismo pueblo cristiano, mis hermanos, aquellos que no se alimentan espiritualmente, mis hermanos, también están cayendo en esas redes del enemigo, ¿verdad? Entonces, tristemente, mis hermanos, muchos están entrando en
filosofías, están, mis hermanos, creyendo más, más se dejan llevar por lo que ven, ¿verdad? No por lo que la palabra de Dios dice. Mis hermanos, por eso dijo el Señor que en estos últimos tiempos muchos se iban a enfriar, porque el amor, mis hermanos, a lo material, la gente se está alejando de Dios. La gente ahora, mis hermanos, ya no hay una búsqueda especial en el Señor, prácticamente no creen ya en nada, sino que solo creen en lo que quieren lograr, ¿verdad? O sea, ahí fijan su mente, ahí está su corazón. La gente está llena de avaricia, de codicia, de maldad. Mis hermanos, todo eso, ¿verdad? Se está moviendo. Por eso dijo el Señor que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso es lo único que lo lleva, mis hermanos. Están uno con otro, ¿verdad? El ser humano, mis hermanos, se está despedazando y la gente no se ha dado cuenta, mis hermanos. Entonces, hoy vamos a entrar a la palabra y vamos a escudriñarla, mis hermanos, pero yo sí le pido con todo mi corazón que en este momento es un tema muy fuerte, es un tema, mis hermanos, donde usted tiene que aplicar la sangre de Cristo en su casa, en los dinteles de su casa. Nos cubrimos todos con la sangre de Cristo porque sabe que el enemigo no quiere que usted sepa esto, porque a través de lo que usted aprenda, mis hermanos, a hacer, ¿verdad? En el mundo espiritual de las tinieblas, mis hermanos, las potestades, los espíritus demoníacos, todo lo que se mueve, mis hermanos, en las esferas, en los aires, ¿verdad? Todo eso, mis hermanos, tiene que ser mandado directamente a los abismos. Y usted va a entender ahora por qué se tienen que mandar a los abismos. Hay mucha gente, mis hermanos, que solo anda reprendiendo. Yo lo he predicado varias veces y lo vamos a seguir repitiendo hasta que la gente aprenda a mis hermanos a quitarse esas palabras de la boca. Solo son palabras vanas, palabras que a veces solo hablan por hablar y y sin conocer la palabra, solo porque son cosas que fueron aprendidas, que escucharon a otros y creen que porque otras personas gritan, brincan, saltan, mis hermanos, y no pasa nada, sino que lo único que hacen es, mis hermanos, es como despertar el mundo espiritual. Por eso hay tanta gente llena de tantos problemas, mis hermanos, a veces, ¿verdad? Tal vez en el momento no se dan cuenta, pero mis hermanos, después llegan situaciones a sus vidas que la gente después dice, no lo entiendo, no sé a qué horas pasó, no sé a qué horas entró esto, pero es todo eso porque despiertan el mundo espiritual. Mis hermanos, una persona para poder entrar a pelear batallas, a tener batallas espirituales, tiene que estar bien armada. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, mis hermanos. La gente tiene que estar preparada espiritualmente, principalmente, mis hermanos. Lo que tenemos que procurar es dar los frutos del Espíritu Santo, que todo se vuelva santo. Pero mire, tenemos una mente a veces, mis hermanos, una mente y un corazón, mis hermanos, a veces tan malvado, ¿verdad? Que por eso dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, hay gente que tiene años de estar en una iglesia viendo la bondad de Dios, pero mis hermanos a veces se equivocan, porque yo, mire, lo he predicado tantas veces porque yo tengo la convicción y con el tiempo, mis hermanos, que yo tengo de servirle a Dios y de ver, mis hermanos, cuántas familias, ¿verdad? Yo he visto perecer, mis hermanos, que la gente a veces está en la iglesia y están con la esperanza de que la situación se les arregle, pero mis hermanos solo tienen la esperanza, pero no buscan el verdadero, podríamos decir, no llegan al verdadero problema de la situación y solo el tiempo se les va y la gente no pasa nada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la gente, mis hermanos, no quiere salir de víctima. La gente piensa, mis hermanos, que todo lo que les sucede, lo que pasa, lo que no alcanzan es porque alguien más no lo deja. Mis hermanos, en el Señor no es así. Si Dios es poder, si usted hiciera las cosas como debe de ser, mis hermanos, como el Señor
Señor va a traer injusticia a su vida. Él es un Dios justo, Él es un Dios verdadero, Él es un Dios que le ha dicho a usted y a mí, yo solo tengo pensamientos de bien y no de mal. Él, mis hermanos, nos dejó la palabra para que nosotros la escudriñáramos, para que nosotros la viviéramos. Mire, hace unos días yo daba un tema donde los fariseos, dice que a él le preguntaron, que qué creía él, ¿verdad? Del divorcio. O sea, que le estaban poniendo a prueba, como diciéndole, a ver qué nos dice, mis hermanos. Entonces él les dijo que ustedes no han escudriñado las escrituras, desde el principio, o sea que desde el Génesis, mis hermanos, el Señor dice que hizo hombre y hizo mujer, o sea, ahí dice que Él los hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? O sea, qué es lo que el Señor ahí nos está diciendo, mis hermanos, que podemos nosotros, ¿verdad? Semejarnos a Él, no ser como Él, ¿verdad? Sino que semejarnos a Él, o sea, como decir, ser el modelo de Él. Nosotros tenemos que, mis hermanos, ser como, hacer lo que Él, ¿verdad? Nuestro amado Jesucristo nos enseñó a hacer, a amar al Padre, a respetar al Padre, a sujetarnos, mis hermanos, a ser gente que tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Ahí, desde el principio, ahí se ve, mis hermanos, de cómo, ¿verdad? Por el descuido, a veces entra el pecado. Nosotros somos los que le abrimos la puerta a Satanás para que él, mis hermanos, haga lo que tiene que hacer, porque él anda viendo, dice, a quién devora, viendo a quién acaba, viendo a quién mata. Mis hermanos, imagínense ahí, nosotros tenemos que saber que desde el momento cuando Eva, ¿verdad? Ella decidió poner sus oídos para oír, mis hermanos, ¿verdad? La voz, podríamos decir, de la serpiente, o sea, de Satanás. Cuando usted oye a alguien, mis hermanos, que usted está oyendo cosas obscenas, sucias, impuras, chismes, usted le presta oído, usted se va a llenar de aquellas impurezas. Cuando usted sienta, usted, ¿verdad? Aunque usted tal vez ya estaba avanzando en el Señor, pero nadie lo manda a que usted, ¿verdad?, se vuelva otra vez a contaminar. Uno se tiene que apartar, por eso dice la palabra, arrepentidos y convertidos, porque muchos a veces llegamos a la iglesia porque llevábamos un gran problema que, mis hermanos, solo el Señor nos podía, ¿verdad?, ayudar. Así nos dijeron, ¿verdad? Solo Dios te puede ayudar. Entonces uno busca a Dios, mis hermanos, pero solo queremos que nos resuelva el problema, pero no buscamos la raíz del problema. Mis hermanos, a veces queremos el milagro, pero no queremos estar con el que hace los milagros. Entonces, mis hermanos, eso no puede ser así. Entonces, si Eva, mis hermanos, ella prestó sus oídos y por los oídos, oiga bien, así como muchas mujeres caen a veces, mis hermanos, por la coquetería de un hombre, ¿verdad? El hombre les puede mostrar bondad, amor y de tantas cosas, mis hermanos. Y la mujer se deja llevar, o sea, la mujer siempre, mis hermanos, es conquistada a través de los oídos, pero una mujer no le puede pasar eso si está en el Señor, si cree en Dios, confía en Dios, si se mantiene, mis hermanos, ligada a nuestro Señor, unida a nuestro Señor, porque así dice la palabra de Dios, ustedes se mantienen unidos a mí, dice todo, ustedes lo podrán hacer, nosotros vamos a poder vencer, pero mis hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Eva en ese momento, ella, mis hermanos, ella escuchó la voz de la serpiente, pero ahí hubo algo, mis hermanos, ya ahí había una puerta, porque usted puede decir, pero ella, ¿por qué cayó en eso? Si fue hecha, ¿verdad? Dios, la había sacado de la costilla del varón y él las había dicho que era lo que iban a hacer, ellos los tenía a ellos en el paraíso. Sí, mis hermanos, pero ¿sabe qué pasa? Que en ese momento hubo un descuido y el descuido fue al que le delegaron de cuidar, mis hermanos, el paraíso, ¿verdad? Que fue Adán. Por eso el Señor, cuando Él le dijo, ella, ¿verdad? Esa mujer que me diste, o sea, culpando a la mujer, ¿verdad? No es que yo, mis hermanos, cuando uno habla de esto, uno esté justificando a nadie, pero mis hermanos, siempre hay una razón por la cual a veces las cosas suceden. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que
proviene a nuestra vida, lo que pasa a nuestra vida, hubo un descuido. Y después, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de rectificar, de limpiarnos, de lavarnos a través de la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que viene a limpiar, a lavar y a purificar. Pero recuérdese que en la limpieza quizá nos va a doler. La purificación, mis hermanos, el Señor nos va a liberar de todo aquello que nosotros mismos por tenerlo lo atraemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, este hombre se quejó, este hombre le dijo, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Y le dijo él, ¿dónde estabas tú? Entonces el Señor ahí le estaba reclamando en ese momento, le estaba diciendo, ¿dónde estabas tú cuando pasó esto? O sea que le estaba diciendo, hubo un descuido, lo mismo usted. Lo que hoy en sus hijos, ¿verdad? Está pasando. ¿Dónde estaba usted cuando eso llegó? Mis hermanos, todo lo que estamos viendo hoy, de todos esos jóvenes, niños, que mis hermanos que están, como podríamos decir, cambiando, mis hermanos, de que son varones y mis hermanos y quieren ser mujeres. ¿Dónde estaba usted cuando, mis hermanos, ese espíritu inmundo, espíritu demoníaco entró? Aunque usted no lo quiera entender, no lo quiera comprender, mis hermanos, si usted le da más la razón a las a palabrerías de hombre, mentirosos y engañosos que nada más lo quieren a usted consolar y usted no escudriña la palabra. En la palabra de Dios, ahí dice que el Señor hizo hombre y hizo mujer. O sea, mis hermanos, aquí no podemos venir nosotros a tergiversar y a agarrar la palabra de Dios como nos da la gana. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, cuando entendamos esto, que esto, mis hermanos, es descuidos. ¿Qué descuidos? Analice usted ahora, usted con quién ha dejado a sus hijos. Mis hermanos, hay gente, ¿verdad? Hace unos días nosotros oíamos prédica aquí con el pastor en la iglesia y él hablaba, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber con qué personas están nuestros hijos, qué les ministran, mis hermanos. Usted no sabe. Mire, a veces no necesita quizá una jovencita, una niña que esté con que un hombre sea el que mis hermanos haga daño, sino que hasta puede ser una mujer, solo con mis hermanos, con tocar a aquellas personas, a aquellos niños, mis hermanos, pasarles algo, ministrarles, mis hermanos, lo que ellos llevan dentro. Y eso la gente, mis hermanos, no lo cree, no lo entiende, y por eso estamos viendo hoy esta sociedad y Dios dejándonos la instrucción en su palabra, pero la gente que, mis hermanos, mejor se están acomodando a las situaciones, pero no quieren, mis hermanos, cambiar su vida, no quieren, mis hermanos, venir y pedirle a Dios, que Dios, mis hermanos, les dé la sabiduría y les dé el entendimiento. Entonces hoy, mis hermanos, ¿por qué le hice esta introducción? Porque desde el principio, desde ahí, mis hermanos, empezó el pecado. Solo dése cuenta de ese pecado. Usted sabe, mis hermanos, claramente lo sabemos, que ahí lo que pasó, mis hermanos, que Eva, mis hermanos, abrió las puertas, ¿verdad? Podríamos decir en ese momento que eran ya las puertas del adulterio. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ella era ya la esposa, era la pareja de Adán, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que nació ya de eso? ¿Me entiende? De esa relación, mis hermanos, fue aquel hombre, mis hermanos, que nació para hacer daño, que era Caín, ¿verdad? Cuando recuérdese que él mató a su hermano Abel. Entonces, desde ahí, mis hermanos, empieza, mis hermanos, si usted empieza a leer en la Biblia, todas las cosas que empezaron a suceder, todo lo que hoy en día está sucediendo son esos espíritus inmundos que solamente si usted les pone un alto en su vida, usted reconoce, usted le dice al Señor, Padre, esto se ha movido en mi familia, se ha movido desde no sé cuántas generaciones atrás, Padre Celestial, pero nosotros aquí estamos para ponerle un hasta aquí, porque Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de detener todo esto. No crea lo que hoy mis hermanos hoy en día muchos están hablando, mismos predicadores que antes predicaban la palabra de Dios, ahora mis hermanos unos inventos que se están sacando. Mire, cosas tan aberrantes y sucias e impuras, solo mis hermanos por hacer dinero, por tener más seguidores, por tener no ni seguidores, sino
que es, mis hermanos, gente que vea más las redes, que tengan más vistas para hacer más dinero. Mis hermanos, no caigamos en esa mentira y engaño. Hoy mis hermanos se inventan unas cosas de que mis hermanos solo falta que digan que saben más que Dios, que tienen más entendimiento que Dios, se creen listos. Esta gente, mis hermanos, llevando a la gente ahí sí que a la orilla o llevando de una vez a la gente a los abismos, porque hay gente que sí lo cree, mis hermanos, porque cuando no escudriñamos la palabra, el Espíritu de Dios no puede, mis hermanos, entrar en nosotros y redarguirnos de todo pecado. Entonces la gente va a creer cualquier cosa, se va a enfriar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios para que no nos dejemos engañar. Amén. El tema que le traigo hoy lleva por nombre: los espíritus malignos necesitan un cuerpo. Entonces, yo le pido a Dios que ese cuerpo no sea el suyo. Recuérdese que lo que yo le decía al principio, mis hermanos, los espíritus andan rondando, así como junto con ¿verdad? El mismo diablo que los anda comandando, andan rondando la tierra. Ellos viendo a ver dónde entran, a ver dónde hay lugares secos. Recuérdese que así lo dice la palabra. Y donde hay lugares secos, dice que si, mis hermanos, Dios había hecho ya una obra en usted, ¿verdad? Pero usted no se sigue llenando de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, a través de oír palabra, a través de escudriñar la palabra, a través de tener esa comunión, intimidad con Dios. Entonces, mis hermanos, usted va a ser presa fácil para que esos espíritus inmundos entren. Amén. Entonces, como le decía, yo le pido a Dios que ese cuerpo no sea el suyo, ni sea ni de ninguno de sus hijos, ni de su esposo, ni de su esposa, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo clamamos a Dios y cubrimos sus casas con la poderosa sangre de Cristo, pero ponga usted de su parte para que así, mis hermanos, el Señor haga una obra bendita en nuestras vidas. Mis hermanos, porque dice que todo espíritu maligno tiembla cuando uno lo manda o le dice que se vaya al abismo. Yo no sé si usted en alguna ocasión usted me ha escuchado el orar. Mis hermanos, yo bendigo a Dios, que Dios un día, ¿verdad?, me haya dado, ¿verdad?, esa bendición de poder entender que, mis hermanos, que todo espíritu que se saca se manda a los abismos. Hay mucha gente que solo reprendiendo, como le decía, yo te reprendo, yo te saco, te vas, pero nunca, mis hermanos, se dan a la tarea, ¿verdad?, de mandarlos a los abismos. Los espíritus tiemblan, los espíritus, mis hermanos, se asustan cuando ellos, mis hermanos, se les menciona el abismo, porque ellos no se quieren ir al abismo. Ellos lo que quieren es estar siempre, mis hermanos, habitando en los cuerpos, porque recuérdense que ellos quieren habitar en los cuerpos, ¿verdad? Para ellos cometer sus fechorías, porque, mis hermanos, los espíritus inmundos, no crea usted, ¿verdad? Así como que usted solo, usted cree que porque no los ve usted así físicamente, mis hermanos, a veces están operando, no a veces, están operando en las personas. Por eso miramos a las personas con cambio de, mis hermanos, de temperamento, que en cuanto la gente está molesta, en cuanto la gente está, mis hermanos, apacible, en cuanto la gente, mis hermanos, es amable, está llena de ira. Hay gente, mis hermanos, maquinando siempre cosas. La gente, mis hermanos, que no recibe la palabra de Dios. Mire, mis hermanos, hay madres tan malvadas que les hacen tanto daño a sus hijos, que oyendo la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Mire, llevan a sus hijos a enseñarlos a hacer daño, a chismear, a, mis hermanos. Mire, yo he conocido tanta gente, mis hermanos, que de veras uno a veces se da cuenta, ¿verdad?, la maldad que hay en ellos. Mire, uno a veces les habla, ¿verdad? Y uno sabe para dónde van estas personas, mis hermanos, y uno, ¿verdad?, les habla con todo su corazón de que salgan de esa situación, y la gente, mis hermanos, lo que se siente es agraviada, como que daño le están haciendo, que no lo quieren. Mis hermanos no entienden el mundo espiritual, no saben cómo Satanás, mis hermanos, él trabaja. Recuérdense que él vino, dice, a matar, a destruir, a dividir. Él, mis hermanos, anda, dice, como león rugiente, viendo
viendo a quién siempre devorar, a ver quién se descuida. Y mire, la gente, mis hermanos, a veces por causa de cualquier situación dejan a Dios y no se dan cuenta que esa es una puerta que ya le están abriendo a Satanás, porque eso es lo que Satanás, ¿verdad? A él le interesa de que usted no vaya a la iglesia, de que usted no ore, de que usted no lea la palabra, de que usted se mantenga ocupado. Y por eso usted se siente feliz, porque usted haciendo quizá, ¿verdad? Ganando más dinero, ¿verdad? Haciendo de todo, descuidando su hogar. Mis hermanos, qué triste, descuidando su vida personal, su intimidad con Dios, ¿verdad? Entonces mire lo que dice aquí, algo que yo escribí, dice, ellos necesitan un cuerpo para hacer lo que ellos quieren. Eh, Mis hermanos, y tenemos que saber que esta gente, cuando tiene espíritus inmundos, es una vida, mis hermanos, la gente se mantiene angustiada. Oiga bien, porque es la gente más miedosa, esa gente, mis hermanos, mística, que todo el tiempo, todo a todo le tienen miedo, andan en la calle de igual manera, ¿verdad? Entonces, y mis hermanos, también esta gente es gente lujuriosa, violenta, mis hermanos, es lo más perverso que puede haber. Fornican, mis hermanos, es gente criminal también. Por eso, si se recuerda, mis hermanos, eh, aquella historia del Gadareno, ¿verdad? Que de eso casi no hablamos, pero hoy, este día, esa es la palabra que vamos a escudriñar y nos vamos a ir a Lucas 8, Lucas 8, Lucas 8, vamos a leer del 26 al 29. Lucas 8, del 26 al 29. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 8, del 26 al 29. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el 26, llegaron a la tierra, dice, de los Gadarenos, en la ribera opuesta a Galilea. Al salir de la barca, les salió al encuentro un hombre de Gadara, que hacía tiempo estaba endemoniado. Oiga bien, ¿hacía cuánto? Mucho tiempo, sin hogar y desnudo. ¿Cómo estaba él? Sin hogar y desnudo, y que vivía en un cementerio entre los sepulcros. Cuando vio a Jesús, lanzó un alarido y se postró a sus pies gritando, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego y te suplico que no me atormentes. O sea, mis hermanos, cuando una persona está endemoniada, oiga bien, quiero que analicemos esto. Dice que esta persona está sin hogar, está desnuda y que vive en los sepulcros. Sabe, mis hermanos, que lastimosamente, mire, a veces el Señor nos da revelación, ¿verdad? Porque nosotros aquí en nuestra iglesia, bendito sea nuestro Señor, hay un ministerio de intercesión, de intercesores que intercedemos, mis hermanos, por los países, por las naciones, por cada una de las familias, mis hermanos, por los jóvenes, por los niños, estamos intercediendo por todo más, mis hermanos. Ahora hemos incrementado hasta más nuestra oración por todas estas cosas, mis hermanos, que se están viendo. El Señor desde cuándo ha venido anunciando, cuiden a sus hijos, cuiden a los niños, principalmente los niños, porque recuérdense, mis hermanos, que desde los primeros, podríamos decir que desde el vientre de la madre, todo lo que, mis hermanos, el niño se le es ministrado, todo lo que el niño escucha, mis hermanos, todo eso ya va a estar, mis hermanos, en él. Su oído, mis hermanos, está escuchando, ¿verdad? Él puede percibir, él puede sentir todo ya, mis hermanos, desde ahí, desde el vientre, ¿verdad? Dependiendo, mis hermanos, lo que en aquella familia se mueva, lo que se haga, todo eso, el niño, mis hermanos, lo va a percibir, ¿verdad? Y no digamos ya, mis hermanos, cuando el niño ya nació, o sea, mis hermanos, ¿qué es lo que usted hace con su hijo?
hijo. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Que nosotros teníamos que enseñarle a los niños, mis hermanos, la palabra de Dios, porque ellos, mis hermanos, van a aprender desde pequeñitos a tener temor de Dios. Pero mire cómo está hoy todo de cabeza, mis hermanos. La gente hace lo que quiere. Mire, gente cristiana que dice ser cristiana, mentirosa y charlatana, pero sí quieren las bendiciones de Dios y quieren que Dios les ayude y ore por mí y haga por mí y mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, haciendo libertinaje, la bondad y el favor de Dios. Fíjese que hoy, mis hermanos, está la moda. Ah, sí, primero, ¿verdad? Si tu papá o tu mamá son cristianos, pero yo no soy cristiana, entonces te voy a dar tu gusto. Mira, que me den la bendición y todo, y después hagamos parranda. Mis hermanos, aquí ha habido gente que uno la ha aconsejado, le ha hablado, porque uno sabe para dónde van. Es gente, mis hermanos, que nunca se han levantado, que nunca, mis hermanos, han vivido, mis hermanos, una vida correcta, y mis hermanos, uno les habla para que lleven una vida recta delante de Dios, ¿verdad? Y no solo para que no se pierdan todas sus bendiciones que Dios ha prometido a través de la palabra, sino que mis hermanos obtengan la vida eterna, que es lo más importante, que es lo más esencial que tenemos que buscar hoy en día. Pero mire, la gente está viendo todo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Mis hermanos tienen el espejo en frente a ellos, mis hermanos, de todo lo que ha vivido la familia, lo que, mis hermanos, que las maldiciones se han perpetuado. Mire, si usted conoce, hay familias, mis hermanos, que se mira que si hay prostitución, que si hay adulterio, que si hay fornicarios, que si hay homosexualismo, lesbianismo, mis hermanos, gente con grandes enfermedades, y todo se va perpetuando. Y mire la gente como si nada, oyendo el consejo de parte de Dios, y no quieren, mis hermanos, no quieren, ¿verdad? Volverse a Dios. Cuando le digo no quieren volverse a Dios, no es porque yo le diga, usted quizá está en la iglesia, pero con aquella rebeldía, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué tremendo, qué triste que nosotros, Dios nos dé la oportunidad, y después, mis hermanos, oímos a otros que dicen que Dios es un Dios malo, porque eso es lo que hoy se están sacando, hasta predicadores, mis hermanos, que han predicado, ¿verdad? De diferente forma la palabra de Dios, hoy se están vendiendo, como le decía, por tal de tener, mis hermanos, más, como le digo, ¿verdad? En las redes más vistas, porque ahora es lo que quieren, hacer dinero y hacer dinero, pero no, mis hermanos, no se preocupan por hablar la verdad. Hace unos días oía yo a un predicador que mucha gente ha oído, mis hermanos, que son gente que le han hecho tanto daño al evangelio de Dios, al pueblo de Dios, le están haciendo, pero mira la gente, pero como miran que son personajes que supuestamente el diablo les hace ver que son muy importantes, mis hermanos. Este hombre decía, a mí no me interesa dar una palabra y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o usted es más que vencedor, porque la gente todos, amén, 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 pero solo aquellos que dijo, ¿verdad? Que lo creen, pero es más importante, dijo, que lo vean a uno envuelto en cosas así que la gente, mire que hay controversia de que estamos mal, dio a entender él ahí abiertamente, mis hermanos, y la gente oye todo eso, y mis hermanos, y no se dan cuenta a quién están siguiendo, porque esta gente a dónde está llevando, mis hermanos, a los demás al abismo, porque mire, hay un loco ahí que se sacó de que dice que Jesucristo es mujer, dice. Entonces, mis hermanos, y le estoy hablando que esto lo había hablado gente así que uno dice que no han predicado la palabra de Dios, porque esto no es de ahorita, pero este predicador, mis hermanos, se la lleva de que es profeta y que conoce los tiempos. Yo no le digo que Dios no lo haya usado en algún momento, porque yo, mis hermanos, estoy clara y segura que Dios puede dar los dones. Dios le puede dar dones a la persona, y los dones son irrevocables.
Hay gente que puede tener un don, pero mis hermanos, pero eso no quiere decir de que esa persona ya tenga la salvación. Dios usa medios, mis hermanos. Dios puede usar hasta una piedra, dijo el Señor, que podía él hacer hablar. Ha hecho hablar a los animales para que le hablen, mis hermanos, quizá, ¿verdad? Como diciéndonos el Señor, te estoy hablando de animal a animal. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice que nosotros a veces nos dejamos llevar por los instintos, así como, ¿verdad? A Balaam cuando se le fue hablado a través de su bestia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no le hizo caso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el Señor ha buscado los medios por hablarnos a nosotros y nosotros no queremos escuchar. Entonces, estas personas, imagínense usted hoy cómo están confundiendo a aquella gente, mis hermanos, que como no escudriña la palabra, se deja llevar por cualquier viento y, como le digo, buscan las cosas a su conveniencia. Entonces, porque la palabra de Dios, mis hermanos, no puede ser burlada, y la palabra de Dios, mis hermanos, así como lo dice, así se va a cumplir. Así digan lo que digan, que Dios es malo y que por eso Él va a traer muerte a la tierra, porque así lo dice la palabra de Dios, que viene muerte, mis hermanos, más de lo que está viendo. Mire ahora, muertes por todos lados, mis hermanos. Mire la gente que desafía a Dios, ¿verdad? Mire, así como ahorita todo esto último que estamos viendo de aquellos que se fueron a buscar restos del Titanic. ¿Qué pasó con el Titanic, mis hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué fueron las palabras que dijo el dueño de esa embarcación? Que dijo, que dijeron ellos que ni Dios podía hundir ese barco. ¿Qué pasó, mis hermanos, ahí? Imagínense. Y ahora, mis hermanos, miren otra cosa que sigue. ¿Qué hay ahí, mis hermanos? Es un espíritu de muerte, porque la gente, mis hermanos, con su dinero quieren hacer lo que quieran, desafiando a la misma muerte. Mire, buscar a Dios, arrodillarnos delante de Dios, no lo hacemos. Entonces, mis hermanos, no le estoy diciendo que esta gente fue castigada porque andaba, no, pero yo quiero que usted analice, mis hermanos, que a veces la gente busca otras cosas, ¿verdad? La misma adrenalina que mantienen, que ya no saben ni qué hacer, buscando cosas donde no deberían de buscar. Mejor deberíamos de escudriñar y profundizar, pero sí profundizar la palabra de Dios, que es la que, mis hermanos, nos va a mantener en estos tiempos que se avecinan, en estos tiempos que están viniendo, que ya estamos viendo, mis hermanos, muerte por todos lados. No necesitamos que solo sea la pandemia, sino que, mis hermanos, cuántas cosas. ¿Por qué? Por todo esto que nosotros, la mismos humanos, la misma gente cristiana está cayendo, está haciendo, mis hermanos, una apostasía. Miren, las iglesias haciendo lo que quieren, pero donde se les dice la verdad, ahí no nos gusta. Ahí, mis hermanos, ¿verdad? Lo único que hacemos es molestarnos, es enojarnos. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios, mire, este hombre dice dice este hombre que aún perdón, este hombre dice que habla, vamos a leer aquí en el 27, al salir perdón, voy a ver por dónde ando. Yo creo que me quedé en el 29. Hablaba así porque ya Jesús, dice, había ordenado al demonio que saliera dice, hacía tiempo que el demonio se había apoderado del hombre y era tal la furia que le daba que aun cuando lo ataban con cadenas, las rompía y internaba en el desierto. ¿Cómo te llamas? Preguntó Jesús al demonio. Me llamo Legión, le respondió, porque somos miles de demonios que estamos en este hombre, pero te suplico que no nos envíes al abismo insondable. Entonces, si se da cuenta, ellos sí reconocen quién es Cristo. Si se da cuenta, desde cuando el Señor se acercó a aquel lugar, dice que ese hombre que gritaba y le suplicaba a mis hermanos que no lo mandara a los abismos, pero si usted se da cuenta, al principio también le dijo, ¿por qué me atormentas? Entonces, una persona, mis hermanos, por eso cuando se le habla palabra de Dios, oiga bien, cuando uno le habla palabra de Dios a usted, le está
Dios se está manifestando a su vida, Dios está presentándose a su vida, Dios está llegando a su vida, diciéndole aquí estoy para liberarte, para sanarte, para limpiar tu casa, para limpiar a tu familia. Pero ¿qué hacemos? Nos rehusamos. Mire, por eso le digo, mucha gente llega a las iglesias, mis hermanos, solo mis hermanos a pelear con la palabra, a pelear con el predicador. Mis hermanos, no somos gente que seamos, que tengamos estemos en unidad, sino que estamos, mis hermanos, somos gente desleales delante de Dios. No miramos la misericordia de Dios, que Dios todavía nos está hablando. Por eso aquí este hombre dice que él, mis hermanos, estaba desnudo, sin hogar. Él dice que también, mis hermanos, habitaba en los cementerios, en los sepulcros. Por eso le dijo el Señor en una ocasión a los fariseos, ¿verdad? Les dijo, ustedes son sepulcros, ¿qué? Les dijo, blanqueados, porque mis hermanos, ¿por qué? Porque por fuera bien limpiecitos, pero por dentro, mis hermanos, la pudrición. ¿Por qué les dijo él eso? Porque mis hermanos, ahí es donde la gente, mis hermanos, con todas estas características que son gente llenos de ira, de rencor, de envidias, tienen odios, mis hermanos, tienen maldad, queriendo hacer maldad. Mis hermanos, esta gente así es como está en sepulcros, ¿verdad? Entonces mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús al demonio. Me llamo Legión, le respondió, porque somos miles de demonios los que estamos en este hombre, pero te suplico que no nos envíes al abismo insondable. En la cercanía había un hato de cerdos que pasían, dice, y le rogaron que les dejara entrar en los puercos. Tan pronto como Jesús les dio permiso, salieron del hombre y entraron en los puercos. ¿Sabe por qué? Ellos pidieron entrar a los cerdos porque ellos necesitan estar en un cuerpo. Pero gracias a Dios, al Dios Todopoderoso y a nuestro amado Jesucristo, con esa bondad y con ese amor, aquel hombre había sido libre. Y ellos dice que fueron, mis hermanos, y entraron a los cerdos. Pero mire lo que le pasó a esos cerdos. Entonces dice, tan pronto Jesús les dio permiso, dice, salieron del hombre y entraron a los puercos. El hato se precipitó por un despeñadero y se ahogó en el lago. Los porqueros se echaron a correr inmediatamente hacia la ciudad vecina y fueron esparciendo la noticia y lo que había sucedido. Pronto el gentío fue a asesorarse por sí mismos y vieron al hombre que había estado endemoniado sentado quietamente a los pies de Jesús, vestido y sano. La gente quedó atemorizada cuando escucharon de labios de los que habían presenciado los hechos, cómo se había producido la curación del endemoniado, impulsados por el pavor que sentían, suplicaron a Jesús que se fuera de ahí, que los dejara tranquilos. Jesús subió a la barca para regresar. El que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo que no, que regresara a su familia a contar las maravillas que Dios había hecho con él. Así lo hizo aquel hombre. No quedó una sola casa en la ciudad donde no se enteraron de aquel grandioso milagro de Jesús. Entonces, nos damos cuenta aquí, mis hermanos, que dice cómo estaba él después de que él fue libre. Dice que él estaba vestido, él estaba a los pies de Jesús. Entonces, mis hermanos, él estaba atento a oír la voz de Dios. Entonces, yo quiero que ahora usted entienda y comprenda que esto es muy, mis hermanos, muy precioso, que usted en vez de sentir miedo, de sentir pánico y en vez de estar sintiendo repugnancia y en vez de estar diciendo eso no es así y en vez de estar tergiversando la palabra y argumentando la palabra, mi hermano, si usted vive atormentado, si usted no ha visto milagros en su vida, en su casa, solo, mis hermanos, quiere venir a taparle el sol
con un dedo, que nada más aparentando de que está bien. Mire, mis hermanos, hay gente que tiene esa mala costumbre, que se va de algún lugar y después quiere aparentar de que hoy está mejor, cuando mis hermanos se fueron en rebelión. Mis hermanos, a veces hay gente que no se, mire, de veras, nunca, mis hermanos, como han llevado una carga de una iglesia, no saben lo que a veces sucede en las iglesias, mis hermanos. Mire, a la iglesia le voy a decir algo. Yo siempre lo digo así, algo suavecito. Digo, la iglesia es un hospital donde va de todo, pero no, mis hermanos, a la iglesia es donde llega la peor gente, donde todos vamos llenos de odios. Mis hermanos, gente que anda en adulterio, en fornicación, gente, mis hermanos, mire, mis hermanos, la gente no sabe que, así como aquellos hombres, imagínense cuando mis hermanos se meten con una mujer. Mis hermanos, tal vez aquellas mujeres se metieron no sé con cuántos hombres. Haga de cuenta que ese hombre ha estado con toda esa gente, con todo el montón de maldiciones metido ahí. Mis hermanos, todos los que andan también en fornicación, los jóvenes, y para ellos es un placer. ¿Por qué? Porque están endemoniados. Aquella gente, mis hermanos, que le ha gustado andar en el chisme, señalando, mis hermanos, en las iglesias, si uno no está listo, mis hermanos, ahí llegan mujeres, mis hermanos, que lo único que quieren es llegar, es a estropear la obra de Dios. Esa gente, ¿cree usted que es gente, mis hermanos, que verdaderamente tiene amor por las almas? No, mire, haciendo sus fechorías, siendo fornicarios, siendo, mis hermanos, adúlteros, mis hermanos, estando metidos en el homosexualismo, y quieren que, mis hermanos, estar sirviendo. No son gente consciente que diga, yo voy a oír palabra de Dios, me voy a limpiar, un día yo voy a tener un testimonio, y se van a atrever a hablar de ese testimonio, que todo solapado ahí, todo metido, y después enojados con el predicador, porque el predicador no los deja, no los deja hacer o el pastor no les deja hacer lo que quieren, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que nosotros no tenemos que estropear la obra, porque nos volvemos en los vivos Satanás. No, a la gente no le gusta que le digan esto, pero la palabra de Dios lo dice. Se recuerda que el Señor al mismo Pedro, cuando Pedro, ¿verdad? Él le dijo, no sea, le dijo, no estorbes la obra. Él le habló a Pedro en ese momento, ¿verdad? Cuando mis hermanos, es porque el Señor, Él ya les había hablado, los había instruido de que Él tenía que llegar a esa cruz. Y mis hermanos, y Pedro quería impedir. ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le dijo Dios? ¿Cómo le llamó el Señor? Todos los que estropemos la obra, mis hermanos. Mire, así como la gente en las iglesias, mis hermanos, los varones, las mujeres deberían de orar, clamar por los siervos de Dios, para que los siervos de Dios sigan teniendo sabiduría, entendimiento, que la luz de Jesucristo les ilumine. No, que mis hermanos, hay mujeres que se dedican, mis hermanos, a andar ahí coqueteándole a los mismos líderes de las iglesias. ¿Qué son esa gente, mis hermanos? No se han limpiado, pero es gente que viene tan contaminada, gente, mis hermanos, que no quiere entender, pero se enojan, ¿verdad? Cuando se les dice. Mis hermanos, hay mujeres que han estado, que han estado casadas, o mis hermanos, o estuvieron casadas con hombres, mis hermanos, que eran que se metían con una, con otra, y así, mis hermanos, cuánta contaminación hay. Entonces Dios nos da la oportunidad de liberarnos, de sanarnos, mis hermanos, pero no queremos obedecer a la palabra de nuestro Señor. Y mis hermanos, lo triste es que todo esto se sigue traspasando de generación en generación, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Con esto no se juega. La gente eso no lo entiende, no lo comprende. Y mire, y a veces el siervo de Dios, mis hermanos, hasta se expone cuando habla de todo esto, porque la gente lo único que le entra es ira, odio, ¿verdad? Contra la persona. ¿Pero por qué será? Porque se están rebelando, porque no han sido libres. ¿Qué era lo que tenía este hombre? Ahí están todas las características de un endemoniado, que no tenía un demonio, que tenía legiones. Dijo, por eso cuando le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Legión. Dijo, porque son muchos. ¿Por qué? Porque mis hermanos, dice, mis hermanos, que cuando la casa está vacía, dice que ya no viene un demonio, no, que vienen otros 7 más. Imagínese usted. Entonces, mis hermanos, y esos 7, a ver a cuántos más traen, porque hay que ver, mis hermanos, que las cosas son así.
¿verdad? Entonces, por eso dice que este hombre, aunque le pusieran cadenas, lo amarraran, él reventaba las cadenas. Él, mis hermanos, le hacía daño a la gente, por eso la gente dice que por ahí ya no pasaba. Él, mis hermanos, se mantenía, dice, en los cementerios. Y dice que él también, mis hermanos, eh, se hacía daño a él mismo. Pero mire él cómo se sintió de bien cuando él fue libre. Dice que él estaba a los pies del Señor. Así deberíamos de estar nosotros, mis hermanos, reconociendo nuestros errores. Señor, nos diste una oportunidad. Me liberaste de todo esto, Señor, pero no para ir a hacer daño, mis hermanos, a los que les quieren hacer el bien. Mire, uno lo puede ver en muchas características de mucha gente, mis hermanos. Hay gente, mis hermanos, que tiene maldad. Yo me recuerdo que una vez mis hermanos a mí me contaron una experiencia de una hermana que estuvo muy cerca de mí y me decía ella, mire, su pastora ya había fallecido, pero ella me decía, mire, nosotros anhelábamos hasta la ropita de ella, que nos dieran que sea una blusita, me decía, porque ella con tanto amor nos cuidaba, nos formó, nos regañaba y todo, pero ella hacía el tiempo para trabajar con nosotros, me decía, y mire, vimos la gloria de Dios, pero había gente malvada, me dice. Mire ahí, mujeres coqueteándole a su esposo, me dice ella pasó por todas esas cosas. Y una vez, fíjese, me dijo que hubo alguien, me dijo que se infiltró ahí, me dijo, y sabe, me dijo que cabal el Señor, me dice, como entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Yo pude ver, me dijo, cuando el Señor, cuando esta señora vino y y escupió el agua que le iban a dar a, a mi pastora, me dice. Entonces, mis hermanos, o sea, esa es una cosa, imagínense qué otra cosa no podrán hacer. Entonces, mis hermanos, hay tanta maldad, gente infiltrada en las iglesias queriendo hacer daño, pero creen de que todo eso se va a quedar impune, creen que eso, mis hermanos, no va a salir a la luz. Esta gente cree que porque mis hermanos piensan que porque no pasa nada, y ahí están mis hermanos, eh, está bien lo que están haciendo. No se dan cuenta porque es gente ciega, que son instrumentos del vivo diablo. Entonces, ¿por qué esta gente tiene todo eso? Porque está contaminada, mis hermanos. Es gente que en la iglesia aparenta una cosa y después, mis hermanos, metidas a saber dónde. Pero mis hermanos, que no los toquen porque, ¿verdad? No les gusta. En cambio, una gente cuando de veras, mis hermanos, está dejando que Dios obre en su vida, aunque se le llame la atención, mis hermanos, aquella persona viene y reconoce sus errores. Por eso, mis hermanos, el Señor, así como Pedro falló. El Señor mismo le dijo, tú me vas a negar. Pero dice que Pedro lloró, dice, amargamente. Y mis hermanos, eso fue como una lección para Pedro. Mis hermanos, cuando él fue tocado, redargüido a través del Espíritu Santo. Y mire, hay predicadores mentirosos y engañosos que andan preguntando. Dice que mis hermanos la han agarrado ahora hasta contra Pedro. Hay una mujer bocona ahí, mis hermanos, que cuando usted no escuche eso, mis hermanos, que decía que Pedro era un lambebotas, dice que le lambía las botas a Jesús. Y mis hermanos, que por eso Jesús tuvo todo aquello porque mis hermanos, el Señor le dijo a Pedro, yo te doy las llaves, le dijo. ¿Verdad? A él, mis hermanos, él le delegó algo y le dijo, en ti edificaré también, le dijo, mi casa. O sea, ¿por qué, mis hermanos? Porque él lo había hecho pasar por desierto, porque eso que Pedro pasaba, usted solo ahí lo lee, y que dice que lloró amargamente. Usted no sabe lo que quizá él sufrió, lloró. Mis hermanos, vino a la mente de decir, cuántas veces mi Jesús, mi Señor, yo era un hombre insignificante, que no valía nada, que no era nada. Cuando Él me encontró, Él no me dijo, como eres un pecadorazo, eres esto, eres el otro. Él solo me llamó y me enseñó, me instruyó, me levantó, y me delegó algo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el enemigo, mis hermanos, a usted le delegó algo. No se deje llevar por
por el enemigo. Dios le delegó algo a usted para que usted, mi hermano, haga que eso que Él le delegó lo haga crecer, lo levante. Amén, que levante a su familia. No deje que su familia se pierda en el abismo. No lo deje usted que la familia a usted lo engañe. Mis hermanos, yo le digo algo, mi hermano, ¿verdad? Si usted todavía solo hay batallas en su casa, entonces, mi hermano, ¿qué le está pasando? Tiene años de estar en esa batalla, ¿verdad? Usted debería ya de estar, mis hermanos, ayudando a otras personas, a otras familias. Pero no que solo, sí, yo les doy consejo. No, mis hermanos, para dar un consejo usted tiene que tener convicción. Si yo le vengo hablando a usted, ¿verdad? De las cosas que le hablo es porque tengo convicción, mis hermanos, de mis experiencias, de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, mis hermanos. Yo he visto la poderosa mano de Dios, pero la mano de Dios no se va a ver si usted nunca reconoce sus errores. Los errores hay que reconocerlos, mis hermanos, pero la gente eso es lo que menos quiere, reconocer sus errores. Entonces, mis hermanos, aquí si nos damos cuenta de este hombre, ¿verdad? Fue libre, pero mire, la gente, ¿qué fue lo que hizo? Dice que la gente lo que hizo fue pedirle que él se fuera de ahí, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros a veces con nuestras actitudes, es lo que le decimos al Señor, ¿verdad? Cuando no queremos ser limpiados, lavados, purificados, mis hermanos, venimos ¿verdad? Despreciamos las enseñanzas de nuestro Señor. Eso fue lo que hicieron estas gentes, mis hermanos, porque si había un endemoniado ahí habían más, pero como no quisieron, ¿verdad? Entonces, mejor, ¿verdad? Mejor que se vaya. Y mis hermanos, el Espíritu Santo, así Él es un caballero. Donde no lo dejan entrar, Él, mis hermanos, no entra. Por eso hay gente que usted ve que toda la vida pasa esperando el milagro y nunca el milagro llega. Amén. Entonces, mis hermanos, ya para ir terminando, quiero que usted se dé cuenta, ¿verdad? También, mis hermanos, como el enemigo, ¿verdad? Él opera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quiero que usted sepa que él, mis hermanos, tiene varios nombres y que usted sepa, ¿verdad? Que esos nombres que él, mis hermanos, a él le dan, ¿verdad? Está en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis. Vamos a leer el 9. Apocalipsis 9. Dice aquí en la palabra de Dios, en Apocalipsis 9. Déjeme ver qué versículo es, porque tengo tantas, saqué tanto que escribí, mis hermanos, pero por el tiempo ya no podemos leerlo todo. Apocalipsis 9, 11. Mire lo que dice en la palabra de Dios en Apocalipsis 9, 11. Dice de esta manera. Dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 9. Y durante 3 días y medio exhibirá sus cadáveres en las calles de Jerusalén y la ciudad llamada, vamos a ver, estamos en Apocalipsis 9, 11, no es 11, 9, yo soy en el 11, 9, 11. Solo imagínese el 9, 11, ¿verdad? Entonces dice aquí en el 11, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 10. Como alacranes, dice, llevan el aguijón en la cola, donde precisamente residía el poder que se les había dado para dañar a los hombres durante 5 meses. Y eran, dice, súbditos del príncipe del abismo, insondable, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Entonces, mis hermanos, así si usted escuche cuando dicen es Abadón o es Apolión, mis hermanos, nosotros sabemos que
en el idioma nuestro es el destructor. O sea que mis hermanos, se manifiesta tiene varios nombres, se manifiesta, mis hermanos, de diferente forma, ¿verdad? Entonces, él es el destructor. Recuérdese que el diablo lo único que quiere es destruir su vida, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahora otra palabra así rapidito. Vamos a leer en Efesios, en el libro de Efesios 4:27. Efesios 4:27. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Efesios 4:27. Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar el lugar al resentimiento. Jamás se ponga el sol sobre su enojo. Dejen pronto el enojo, porque cuando uno está enojado se da ocasión al diablo. Entonces, aquí, mis hermanos, nosotros cuando damos lugar al enojo, cuando nosotros, mis hermanos, nos mantenemos enojados, nosotros le damos lugar al diablo para que se abra puerta y él pueda entrar. Así que mucho cuidado y trabajemos con eso del enojo, ¿verdad? Trabaje usted con eso, no sea fácil usted para enojarse, y cuando usted se enoje, rapidito vaya y dígale al Señor: Señor, yo te entrego esta área de mi vida, libérame, limpia. No dé lugar a que el diablo entre a su casa y pueda entrar todos esos espíritus demoníacos a hacer lo que quieren a su vida. Amén. Vamos a otra cita, así rapidito, 2 Corintios. Aquí en la palabra de Dios también vamos a leer 2 Corintios. Vamos a ir hacia pasitos acelerados, ¿verdad? Porque quisiéramos poder leer más, ¿verdad? Estos son temas que de veras a veces necesitan, ¿verdad? Como más tiempo. Entonces vamos a leer ahora en 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4. Satanás, el Dios de este perverso mundo, los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz del Evangelio que brilla ante ellos, ni entender el mensaje de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios invisible. Cuando predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le estoy predicando yo aquí? Palabra de Dios. ¿Qué le estoy dando? Palabra de Dios. ¿Qué le estoy dando? Solución a su vida. ¿Qué es lo que yo le estoy trayendo a su vida? Bendición. ¿Qué es lo que le estoy trayendo también a su vida y a su familia? Liberación. ¿Qué le estoy yo aquí a través de la palabra invitándola a que usted tenga una vida plena, llena de bendición y sobre todo que llegue a la salvación? Aquí no hay acusación, aquí no hay señalamiento. La palabra de Dios es el ADN de Dios. Cuando usted la recibe en su corazón, mis hermanos, la palabra va a venir a cambiar completamente su genética. Aunque usted venga de la gente más malvada, de la gente que haya hecho tanto daño, si usted reconoce a Dios como su único Salvador y usted le dice: Señor, tú eres el que vas a salvar mi vida. Señor, yo me opongo a todo eso que mi familia hizo. Señor, a mí me duelen las ofensas que te hicieron. Señor Dios Todopoderoso, Dios va a ver su corazón y Dios a usted lo va a limpiar, mis hermanos, de toda contaminación. Dios no le va a decir por lo que también tú hiciste a través de venir que en tu genética haya venido esto, tienes que pagar hasta el último. No, el Señor no le dice eso. Él ya pagó en la cruz del Calvario por usted. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, lavarnos, purificarnos. Pero mi hermano, el Señor quiere que usted, ¿verdad?, se vuelva a Él.
Entonces, cuando usted vea en su vida, mis hermanos, que hay tropiezo, el tropiezo es cuando usted no tenga tiempo ni para orar, no tenga tiempo para oír la palabra, usted no tenga tiempo para ir a adorar a Dios a la casa de Dios. Usted, todo es pretexto. Mi hermano, eso es un impedimento que usted está teniendo y es el enemigo el que está trabajando ahí. Incluso le voy a decir, hasta cuando el diablo a usted le pone trabajo donde usted deja ya de tener la intimidad con Dios y buscar a Dios como debe de ser, eso es un impedimento. Usted tiene que clamar, usted tiene que orar y usted tiene que decir, lo que Dios me dio no me va a traer a mí tristeza a mi corazón, porque después van a venir los ayes. Pero mis hermanos, ¿cuánta gente no entiende eso? Yo no estoy de acuerdo en que alguien diga, no, porque yo hago esto, hago lo otro, yo quisiera. Mis hermanos, al Señor es lo primero y a Él lo tenemos que poner en primer lugar. O sea, si no, entonces todo lo demás son sus dioses, son los que usted piensa que son los que a usted lo ayudan, a usted lo van a ayudar. A nosotros quien nos ayude es Dios, el que nos va a salvar es Dios. Mis hermanos, todas las cosas que se vienen, ni con todo su dinero, toda esta gente que diga que tiene poder y tiene esto, el otro, mis hermanos, tendrá poder el diablo sobre de ellos. Pero mis hermanos, el poder de Dios se va a ver ahorita cuando vengan las situaciones que Él ya dijo que tienen que pasar, mis hermanos, y van a pasar y vamos a ser guardados y vamos a ser cuidados a aquellos que, mis hermanos, nos hemos mantenido firmes hasta el último momento. Amén, pero no solo de labios. Como dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mis hermanos, que Dios tenga aún más misericordia de la que ha tenido de nosotros y que nosotros, mis hermanos, pongamos la palabra por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿verdad? Cristo, mis hermanos, tiene un poder superior y Él vino a deshacer las obras de maldad. Pero esto, mis hermanos, uno lo aprende, uno se llena, uno se levanta y uno lo cree de que Cristo, mis hermanos, tiene poder superior, ¿verdad? Porque Él vino a deshacer las obras de maldad. Cuando nosotros verdaderamente, mis hermanos, escudriñamos la palabra de Dios. Amén. Quiero que sepa que cuando una persona es poseída por Satanás es un infierno su vida, mis hermanos, ¿verdad? Porque esa gente no está tranquila, no está contenta, porque toda la gente, mis hermanos, que anda haciendo daño es porque la gente no está contenta, no está tranquila. Mis mujeres, mis hermanos que andan ahí envidiando que todo el tiempo, que quieren tener más, que quieren tener lo que tiene la otra. Los hombres también envidiosos que si miran a su amigo, a su hermano, a su familiar que tiene esto, mis hermanos, gente que está endemoniada, no está en paz, no está tranquila, porque Dios a todos nos quiere dar suficiente y nos quiere dar en grande, pero nosotros somos los que nos alejamos de Dios, somos nosotros, mis hermanos, pero no nos damos cuenta que estamos siendo movidos por espíritus demoníacos. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, que todos esos espíritus inmundos contrarios a la palabra de Dios se vayan de su vida y usted ponga por obra la palabra de Dios y tenga temor de Dios, mis hermanos, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no sea instrumento del diablo. Si usted lo estaba haciendo, todo esto, ¿verdad? A veces enseñanzas y también, mis hermanos, experiencias que uno habla a través de la palabra, su testimonio. No es para que solo usted se quede con eso, no, que mis hermanos pongámosle atención. El diablo no juega, no andemos coqueteando con el diablo, porque el que coquetea con el diablo, mis hermanos, él no amaga, él vino a matar y a destruir. Y recuérdese que cuando usted ya es un instrumento que él ya usó, él, mis hermanos, lo va a desechar y recuérdese a dónde él lo va a llevar, ¿verdad? En cambio, el Señor, mis hermanos, usted elige servir, buscar a Dios, Él, mis hermanos, lo va a llevar a cosas grandes y maravillosas. Mis hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas grandes que Dios va a hacer en su vida. Amén. Así que yo le bendigo con toda clase de bendiciones, le pido al Dios Todopoderoso de que usted, ¿verdad? Ponga la palabra por obra y en el nombre de Cristo
Cristo Jesús, y en su casa se estaba moviendo todos esos espíritus inmundos, así como todas esas legiones que tenía el Gadareno, porque a veces ni sabemos todo lo que está metido en nosotros, ni tampoco en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra familia, de todo lo que venimos heredando. A veces no estamos ni conscientes, mis hermanos, pero si Dios hoy nos habló y nos quiso hablar de esta palabra específicamente en Lucas 8, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que si Dios nos habló es porque Dios nos está diciendo: necesito que seas limpiado. Mis hermanos, no es cosas, lo que a usted le ha estado pasando no es cualquier cosita. Si Dios nos habló hoy es porque Dios nos está diciendo: necesita ser limpiado. Mis hermanos, eran legiones las que nosotros teníamos dentro, es porque esperamos que usted recibió la palabra, ya se fueron y se fueron directamente al abismo. Así que yo le aconsejo, cada vez que usted ore, usted saque espíritus, pero saque los espíritus que están haciendo daño en su casa, ¿verdad? De sinvergüenzas, cuando a veces usted mira las sinvergüenzadas de su familia, ¿verdad? Dígale: espíritu de sinvergüenza, te vas de aquí, te vas a los abismos, mándelos a los abismos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no solo esté hablando lo que no tiene que hablar, sino que mande todo a los abismos para que los deje, que ellos ya no operen en nadie más. Tengamos misericordia y compasión de los demás, mis hermanos. Amén. Pero sobre todo, quiero que sepa esto, para que usted tenga poder en su boca, para que los espíritus a usted le hagan caso. Y usted, esos espíritus, cuando usted se pare a declarar la palabra de Dios, le tengan miedo, mi hermano, y le obedezcan y se vayan al abismo, es porque usted está caminando en la santidad de Dios. Si no, mejor no lo haga. Amén. Mejor empiece a buscar la santidad, y Dios en su misericordia, Él va a tener misericordia de su vida, de su casa, y el Señor sabrá en qué momento, ¿verdad? Él mismo, mis hermanos, puede sacar todos esos demonios de su vida y de su casa. Amén. Así que en el nombre de Cristo Jesús le bendecimos. Bendiciones, mis hermanos.